El transporte multimodal es un tipo de transporte combinado en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes, mediante un contrato entre partes. Es decir, que se trata de un tipo de transporte por la que el usuario contrata un operador logístico, para que éste traslade una carga desde su origen hasta su destino final, en el que es necesario utilizar más de un tipo de vehículos. El operador se encarga de articular diversos medios de transporte para realizar una entrega de puerta a puerta. La actividad de transporte se ha expandido considerablemente en los últimos años con la globalización del comercio. No obstante, ante la aceleración del flujo de mercancías y pasajeros, los agentes de las cadenas de suministro han tenido que revisar sus estrategias y normas reguladoras. En este contexto, el transporte multimodal es la solución sensata para satisfacer las necesidades de los consumidores y resolver el problema de la saturación de la red, que es un fenómeno que se da al recibir más tráfico del que se puede cruzar, ya que se están recibiendo demasiadas solicitudes y muchas veces no se tiene la capacidad para resolverlas todas, con nuevos métodos que mueven las líneas a nivel internacional y estimulan la innovación en el campo de la logística y transporte. Vamos a comentar sobre las ventajas del transporte multimodal. Como primer punto está la reducción de la entrega de los plazos de entrega. Cuando se hace un envío de mercancía a algún sitio con un transporte multimodal es probable de que llegue más rápido que utilizando un solo medio de transporte, ya que en esta opción se utilizan las vías más rápidas. Para ello, con la intención de que se pueda llegar al destino lo más pronto posible. Como siguiente ventaja está la reducción de los precios de transporte. Pese a que se está creyendo que el transporte combinado es más caro, comentamos que no es así, ya que la fusión de estos tipos de transporte es más económica para las empresas, ya que depende de las características de operaciones y no de una tarifa fija como se acostumbra con un solo tipo de transporte. Como tercer punto, se minimizan los riesgos de carga y descarga para las mercancías, ya que están organizadas en transportes específicos y pequeños, lo cual facilita que todo lo que se está enviando llegue perfectamente al sitio donde se va. Como cuarto punto, permite más oportunidades de exportación. Con la utilización del transporte, las empresas pueden ampliar a más lugares para que los productos lleguen, sin importar el lugar que sea, ya que estarían utilizando para su envío de la mercancía dos o más tipos de transporte, hasta que la misma llegue a su destino, lo que dará un mayor alcance de su marca. Se reducen las tasas de daños y robos de la mercancía. Como siguiente punto, gracias a la utilización del transporte se puede tener un mayor control de la distribución de mercancías que hacen las empresas, algo que ocasionalmente puede ser un poco difícil cuando se hacen envíos muy grandes con un solo tipo de transporte, y cuando se descubre el problema es muy complicado detectar cuál ha sido la falla. Como siguiente punto, se minimizan los controles de mercancía. Otra ventaja de poseer el transporte multimodal es que gracias a este tipo de envíos, los contenedores donde se envía la mercancía están precintados, no necesitan un gran número de control e inspección como se necesita con otros tipos de transporte. La documentación se simplifica, aunque pueda parecer que por ser transporte multimodal la opción seleccionada para el traslado de la mercancía se necesitan más documentos, es todo lo contrario, ya que se unifica la misma para que todos los que estén involucrados reciban el envío, el contrato. Como punto final tenemos el seguimiento por monitoreo en tiempo real. Es un sistema que implica un seguimiento de transporte y de los pedidos desde que sale del centro logístico o depósito hasta los puntos de entrega de los consumidores. Es decir, que comúnmente se denomina la última milla o la última ruta, punto a punto. El sistema de monitoreo puede ser por GPS, sensores instalados en los vehículos o bien smartphone o sensores de globalización. Esto consiste en fijar el curso concreto de la acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que se harán orientados a la secuencia de operaciones para realizarlo y la detección de tiempo y números necesarios para su realización. Entre los pasos a seguir están los siguientes: detección de la oportunidad, establecimiento de objetivos y metas, identificación de alternativas y comparación de alternativas. Estos pasos van de la mano con el estudio del tipo de mercancía que se va a transportar, los diferentes métodos de transporte y el país de región al que se va a realizar la entrega. Para tener éxito a nivel internacional, las marcas deben enfrentarse a diferentes patrones de consumo en función de los hábitos culturales, es decir, que deben tomar en cuenta las especificaciones regionales en las estrategias comerciales de las empresas. Aunque es compartida en Europa y Estados Unidos, la tendencia del comercio electrónico está tomando forma también en la China, en la cual las empresas se enfrentan a dos necesidades. Por ejemplo, está la categoría de los servicios urbanos, en los cuales ellos requieren calidad y servicio, y están los habitantes de las zonas rurales, los cuales compran productos en masa y a bajo precio. La logística de transporte multimodal puede ser un poco
puede ser un poco complicada y aunque, como ya hemos visto, si bien ofrece ventajas detalladas anteriormente, lo cierto es que el uso o no de este tipo de transporte dependerá de la mercancía que vayas a transportar. En este texto daremos el enfoque al transporte marítimo y el terrestre, debido a las ventajas que presentan en cuanto a los costos de transporte versus el tiempo de entrega. El transporte multimodal marino consiste muchas veces en hacer uso de tanto minibuques de carga para recibir mercancías a puertos pequeños en los cuales los buques de gran tamaño no podrían trasladar este tipo de mercancía. Los buques de gran tamaño se utilizan más bien para transportar mercancías a nivel internacional. El transporte terrestre multimodal suele involucrar tanto el transporte de carretera como el transporte por ferrocarril. Existen múltiples países de los que el transporte ferrocarril de materiales como recursos mineros suele ser más barato y eficiente que el transporte por carretera. Debido a esto, suele usarse el transporte de ferrocarril hasta cierto punto y luego se es complementado con el transporte por carretera. El transporte multimodal ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones que han arrojado ciertos hallazgos que pueden ser claves acerca de sus beneficios y desafíos. A continuación vamos a presentar algunos de ellos. En un primer momento tenemos la eficiencia y la reducción de costos. El transporte multimodal permite aprovechar ventajas de diferentes modos de transporte, lo que puede conducir a una mayor eficiencia en la cadena logística y por supuesto a una reducción de los costos. Otro hallazgo clave es la sostenibilidad ambiental. En este caso, el transporte multimodal se reconoce como un elemento indiscutible para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, debido a que no presenta tanta congestión de tráfico por el volumen alto de envío de bienes y productos. El uso compartido de los vehículos, el transporte público y modos de transporte sostenible que han venido apareciendo con el tiempo permiten que se pueda reducir esa huella de carbono. Es una dependencia, claro está, de combustibles fósiles, tanto para barcos, aviones y sistemas automotores, pero efectivamente, al tener mayor volumen de productos trasladados, disminuimos en gran medida la contaminación ambiental. Otro elemento es el mayor acceso y conectividad. Este tipo de transporte proporciona opciones más amplias y flexibles. Esto podría ser beneficioso para ciertas comunidades que se encuentren marginadas o alejadas de los centros principales donde están los puertos o las terminales a donde llegan principalmente las industrias enviadas a gran escala. Otro aspecto también tiene que ver con la mitigación de riesgos y la resiliencia. El sistema de transporte, al estar diversificado en el caso de la modalidad multimodal, evita problemas que tengan que ver con situaciones sociales o políticas, ya que, supongamos, si existe una huelga de transportistas o un desastre natural, se puede seguir operando el sistema comercial a través de los demás medios de transporte que utilizan esta multivariedad. Asimismo, un hallazgo relevante es que mejora la calidad de vida, debido a que muchas veces los tiempos de viaje de los productos y de los bienes es mucho más flexible, accesible y, de alguna manera, al tener gran cantidad de unidades, permite que estos puedan surtir una región o país determinado. Esto va a impactar positivamente en la salud y en el bienestar de las personas que van a ser directamente los consumidores de esos productos enviados. Los hallazgos respaldan la importancia del transporte multimodal como una solución integral y necesariamente sostenible que aborda desafíos de movilidad en nuestra sociedad moderna. Es importante determinar que los beneficios de la interconexión de distintos modos de transportes deberían mejorar e incidir significativamente en la calidad general de vida y estabilidad y desarrollo de las sociedades y de las personas. Esto nos lleva fundamentalmente a establecer algunas conclusiones. La cadena de productos, la cadena logística, el envío de productos y bienes con el sistema multimodal es beneficiosamente significativa. El impacto del ambiente, la reducción de costos, el mayor acceso y conectividad y la gran variedad de opciones para el transporte, ya que maneja los distintos escenarios de movilidad de los recursos, permite y hace que este sea un tipo de transporte muy valioso para todo el consumo internacional, más pensando en la posibilidad de que el mundo cada vez más estará integrado entre sí, donde regiones muy remotas podrán y necesitan consumir los bienes, los productos que se producen, valga esa redundancia, en regiones muy lejanas. Pero es importante determinar que para aprovechar plenamente los beneficios de este tipo de transporte se requiere una mejor planeación integral. Se requiere una muy amplia colaboración entre los distintos actores que permiten la movilidad de los recursos, la movilidad de los bienes. Y además sugiere una inversión altísima en infraestructura y por supuesto en tecnología. En este caso, los gobiernos de los distintos países desempeñan un papel para la promoción y para facilitar el mejoramiento del transporte multimodal. Las políticas públicas, los incentivos fiscales y las regulaciones son las que van a permitir que este tipo de sistema no solo perdure en el tiempo, sino que mejore cada vez. Debemos recordar que estamos en un mundo en constante evolución y crecimiento, y este tipo de transporte debe responder inteligentemente a los desafíos de ese propio crecimiento.
Es importante entender que para avanzar hacia el futuro, las personas y las mercancías se muevan de manera eficiente y armónica, pensando claramente en la sostenibilidad del medio ambiente y proyectándose hacia un futuro más esperanzador para todos. En esta sección vamos a continuar conversando acerca del transporte multimodal. Vamos a profundizar en 3 aspectos que descubrimos como equipo investigador para que podamos valorar su alcance y proyecciones futuras. El transporte multimodal tiene un inconveniente muy relevante, que es la constante supervisión por entes aduanales y de autoridades de puertos y rutas, que obligan por las leyes de cada país a revisar reiteradamente la carga. Esto interrumpe el flujo natural en la cadena de suministro y podría incluso detenerlo, poniendo en peligro la trayectoria comercial que ha iniciado las partes involucradas. Como futuros ingenieros en transporte y logística, encontramos necesario recomendar la revisión de todas las fases del monitoreo de las cargas a nivel terrestre, portuario, aduanal y aéreo, para que esto permita que la cadena de suministro no se vea interrumpida por situaciones que muchas veces podríamos tener previstas. Ejemplo, bajo un Código Mundial de Aduanas. Esto quiere decir que un buen plan de acción a futuro podría vincular la cooperación internacional entre los distintos actores para lograr que el transporte multimodal no tenga estas debilidades. Esta situación puede contribuir incluso al medio ambiente, ya que los medios de transporte podrían tener menos tiempo de circulación al evitar este tipo de retrasos y por lo tanto expulsar menos cantidad de gases tóxicos producidos por combustibles fósiles que utilizan para funcionar. Otro aspecto interesante del transporte multimodal tiene que ver con la profunda mejora del consumo energético y de los procesos que involucran la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? La labor de este tipo de transporte realmente implica el envío masivo de bienes, lo que sí impacta positivamente en un menor gasto de combustible. Pero al momento que las cargas llegan a tierra, inicia un proceso de envío que puede generar mucha contaminación. Por ejemplo, cuando se dividen los bienes en múltiples camiones y los mismos deben recorrer cientos o miles de kilómetros para llegar a diferentes destinos de almacenaje o de venta, para llegar al consumidor que los utilizará. Este aspecto es preocupante porque según informe de Cambridge Econometrics, analizando la situación en Europa, enlace que estará al pie de este video, la disponibilidad de camiones eléctricos para la carga no estará disponible por lo menos hasta el año 2025, porque a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea en reducir las emisiones de CO2, no existe aún la infraestructura que permita tener en las carreteras suficientes estaciones de carga para las baterías de vehículos que tienen funcionamiento eléctrico. Asimismo, en países como Suiza y Austria, por ejemplo, han desarrollado carreteras rodantes para transportar conjuntos completos de vehículos en tren, para mejorar la regularidad y mantener un límite en la contaminación. Si bien es una mejor iniciativa para lograr las emisiones cero, todavía no representa un logro absoluto para la mejora del planeta y disminución de los costos en la cadena de suministro, ya que aún no se ha masificado a otras regiones. De esta manera, como equipo investigador, resulta necesario seguir investigando y poniendo en marcha este tipo de proyectos en todas las comunidades donde hace presencia el transporte multimodal, para tener éxito en la disminución de las emisiones de gases de invernadero. Sumado a esta propuesta, deben considerarse también las ingeniosas ideas que han surgido por el tema marítimo, tal como es el proyecto de la empresa Maersk, el cual consiste en una boya llamada Steelstrom, que busca ser el primer prototipo eléctrico en alta mar que permita a las embarcaciones fondeadas utilizar energía eléctrica tomada de un parque eólico marítimo sin necesidad de utilizar combustible fósil. Si quieres saber más de este proyecto que está en fase de prueba, puedes visitar el enlace de este video. El transporte y la logística es un campo amplio e interesante que tiene además muchas vertientes que de profundizarlas tardaríamos horas debatiendo, pero en el caso del transporte multimodal la invitación es directa. Se hace necesario que futuros ingenieros como nosotros o personas interesadas en el comercio nacional e internacional puedan profundizar la lectura de tesis, investigaciones, reportajes de avances tecnológicos, cambios en las políticas mundiales y cualquiera de los aspectos que resulten relevantes para este mundo y puedan así seguir descubriendo la importancia de este tipo de comercio globalizado, que no va a desaparecer, pero que como humanidad debemos ayudar a mejorarlo. El objetivo de este informe es abarcar mediante un análisis crítico el tema del transporte intermodal,
Para ello se investigó las principales características del transporte intermodal y los distintos términos utilizados en el mismo ámbito. Con este trabajo buscamos conocer más sobre la rama del transporte intermodal, así identificando sus principales peculiaridades. En el contexto podemos encontrar el transporte intermodal es una de las cadenas en las que se puede utilizar dos o más modos de transporte sin la necesidad de hacer transbordo en las mercancías, ya que el mismo funciona como una única unidad de descarga con el fin de hacer más rápida y efectiva la operación. Otra de las características del transporte intermodal son las siguientes. Los contenedores vienen presentados. En la que los contenedores vengan presentados hace que sean más ágiles y de esta manera evitan las inspecciones. Otro punto, los precios no son tan elevados. Los precios pueden variar dependiendo de las opciones que se elijan y por lo general son bastante reducidos. El precisar un solo documento y no varios hace que el transporte intermodal sea más rápido, reduciendo tiempo. Al reducir los tiempos les ayuda con el negocio y a su vez con el cliente. Como toda carga va en un mismo contenedor, se mantiene localizable de todo el tiempo. Las emisiones del CO2 son mínimas. A su vez debemos también mencionar que algunas de las desventajas que presenta el transporte intermodal, las cuales son la infraestructura requerida es un poco más cara. Se requiere de un gasto adicional para el embalaje de los productos, ¿no? Para que esté de esta manera no sufran ningún daño. Se puede generar retraso en la logística al utilizar diversos medios. Metodología y enfoque. En la actualidad y en el negocio competitivo y globalizado, el uso de más de un modo de transporte es conveniente, ya que ofrece ventajas de embarques en recorridos largos, los cuales cuentan con opción a ser entregados puerta a puerta. Podemos decir que en el transporte intermodal, además de utilizar más de un modo de transporte, también requiere de la colaboración de distintos sectores, como lo son el gobierno, empresas privadas y transportistas, ya que estos facilitan los intercambios de productores en los distintos puntos en donde se realizan las transferencias. El transporte intermodal tiene un enfoque más directo hacia las empresas que optan por asegurar que no habrá inconveniente en el flujo operativo de la cadena de suministros. Cabe decir que el desempeño de la actividad de transporte no se mide exclusivamente por términos de costos, sino que ahora las empresas buscan criterios adicionales como lo es el tiempo, la confiabilidad y seguridad del transporte. Lo que hace más atractivo a este método es la simplicidad y efectividad de la misma, por lo que incentiva a otras empresas a utilizarla. Por último, podemos mencionar que el transporte intermodal de mercancía ha crecido notablemente en los últimos años, ya que es una alternativa al transporte unimodal, ya que permite aprovechar los potenciales de cada modo. Dicho lo anterior, el crecimiento del comercio ha propiciado un aumento en el uso de este tipo de transporte debido a la necesidad que hay que disminuir la congestión en carretera y a la vez emisiones de gases contaminantes. Mejorar la eficacia e integración del traslado de mercancía usando diferentes medios, es decir, el traslado de productos en la que la cadena utiliza el suministro de distintos medios para ejecutar el desplazamiento de las mercancías desde un punto de producción hasta su destino. Entre los principales hallazgos podemos mencionar: propone estrategias logísticas principales compañías con el propósito de ahorro de costes, de beneficios de las ambientales y mejor resultado en cuanto al control vial. Consiste en la transferencia de unidades de carga, se realiza sin necesidad de tener que abrirlas o manipularlas, por lo que la fiabilidad y la protección de la mercancía están aseguradas. Su fin es transportar toda la mercancía en un mismo contenedor, por lo que la carga y descarga resulta más rápida. Ofrece agilidad en la operatividad, es decir, la movilidad de una unidad de carga o un medio de transporte a otra resulta más ligera. Brinda mejor las inspecciones. Los contenedores suelen ir sellados bajo un único contrato de transporte, lo que implica menor número de inspecciones. Existe menor riesgo de pérdida. Al ir las unidades de carga cerradas, tanto los robos como las roturas son menos frecuentes.
ha acelerado la demanda de bienes y servicios. El transporte de mercancías ha experimentado un aumento exponencial con la modalidad de transporte. El transporte intermodal es un sistema de combinado que aboga por un modelo de traslado de carga terrestre más sostenible y eficiente, que permite utilizar al menos dos modos de forma integrada en la cadena de entrega, puerta a puerta. Asimismo, se desprende que por ser sostenible, implementa acciones enfocadas a reducir el consumo de combustible y aumentar la productividad. El papel del transporte de mercancías por carretera en la intermodalidad precisa de las obras públicas para mejorar los accesos, reducir tiempo y costes. Hemos visto que este método supone una oportunidad para abrir nuevos mercados, pero que este sistema funciona cuando existe una buena infraestructura vial. Los sistemas de transporte intermodal de mercancías son mucho más complejos que los sistemas unimodales y multimodales debido al número de partes que interactúan. Además, implica contar con una infraestructura y procesos logísticos de transferencia modal que en caso de una mala planificación y coordinación aumenten la vulnerabilidad de la cadena. El principal desafío para el transporte intermodal de mercancía es aumentar su eficiencia teniendo en cuenta los problemas que generan los riesgos asociados por su naturaleza. Su complejidad se debe al uso de más formas de transporte, que generalmente son controladas por un mayor número de diferentes participantes. Precisamente esto demanda procesos más robustos y relaciones mutuas de los participantes en la cadena intermodal de transporte. El riesgo del transporte intermodal de mercancías se define como una exposición a eventos que tienen un efecto adverso en la capacidad operativa de la cadena intermodal. Por eso, tanto el remitente como el transportista deben desarrollar una perfecta sincronía de sus desafíos para mover la carga de manera rápida y segura. A continuación, enumeraremos los riesgos más comunes dentro de la cadena intermodal de transporte. La pérdida de mercancía no se limita a los delincuentes que roban embarques completos. La pérdida incluye cualquier tipo de acción o negligencia que lleve a que la mercancía no llegue al consignatario. Esto incluye el robo de artículos de una estiva por parte de los estibadores y operadores de equipos y por el personal administrativo alterando las existencias reales de mercancía. Arrojar todo o parte de la carga por la borda si es necesario salvar la tripulación. Lo anterior debido a peligros ocasionados por el clima extremo, encallamiento, incendio o naufragio de los buques. La piratería y el secuestro implican pérdidas financieras para las organizaciones y a menudo ponen en riesgo a los tripulantes. Los daños. El daño a la mercancía es un peligro potencial y es un riesgo muy costoso que surge cada vez que un embarque es manejado inadecuadamente. Los riesgos por daños incluyen la falta de atención, negligencia y la falta de personal capacitado contribuyen a este tipo de riesgos. Mercancías dañadas pueden necesitar ser reparadas o seleccionadas para recuperar algún valor o descartarlas de manera definitiva, incurriendo en una pérdida total. El costo del embarque, el proceso del reclamo y el reemplazo de la mercancía se suman al impacto financiero que tiene el daño. Maniobrabilidad deficiente de las unidades de transporte intermodal o contenedores intermodales. No tener cuidado al mover las mercancías dentro o fuera del equipo de maniobrabilidad aumenta el riesgo de daños. Las mercancías durante su desplazamiento en los UTI son susceptibles a sufrir daños por impacto, caídas, entre otros, si la carga y la UTI no están correctamente aseguradas. La contaminación. Un riesgo particular para los alimentos y productos farmacéuticos es la posibilidad de contaminarse mientras están en la ruta desde el origen hasta el destino. El consignatario podrá rechazar una entrega de bienes si existe evidencia de una posible adulteración. El riesgo de contaminación del producto aumenta proporcionalmente cuando la distancia del viaje y el tiempo de tránsito se hacen más largos. Cuanto más tiempo estén las mercancías fuera del control directo del consignatario, mayores oportunidades existirán para que surjan problemas de contaminación provocada por el hombre. Uno de los principales riesgos de contaminación de la mercancía incluyen mercancías sensibles al medio ambiente como frutas, mariscos, vacunas y productos químicos que requieren ser transportadas dentro de un microclima específico. Los retrasos. Nada más frustrante que la entrega tardía de un envío urgente. Si un envío crítico se retrasa, así sea por un par de horas, existe la posibilidad de que las líneas de producción se detengan y el costo de la pérdida de producción puede ascender a cientos de miles de dólares. Existen numerosos riesgos fuera del alcance del consignatario que tienen impacto potencial en los tiempos de entrega y estos incluyen la congestión vial. Los camiones, trenes, instalaciones portuarias, UTIs y entre otros impiden el flujo vial creando cuellos de botellas en la cadena intermodal de transporte. Mientras el equipo permanece inactivo en el tráfico y las velocidades promedios disminuyen, el combustible se desperdicia y colapsan los plazos de entrega. Los puertos marítimos también luchan con la congestión creada por los megaportacontenedores en temporada alta y por el arribo tardío de los buques de los puertos. Los eventos climáticos extremos. A medida que las condiciones meteorológicas se deterioran, se vuelve más desafiante mantener un cronograma preciso de entregas. Empresas ubicadas en zonas climáticas peligrosas deben tener en cuenta estos problemas incontrolables en la planificación del movimiento de sus cargas. El mal funcionamiento de equipos. Las averías mecánicas de los vehículos de distribución pueden provocar que la mercancía quede varada en el camino. Asimismo, problemas con los equipos de maniobrabilidad en los puertos pueden retrasar los envíos más allá de los tiempos de entrega programados. Las interrupciones.
Toda una variedad de riesgos acompañan el transporte de mercancías, la mayoría de ellos por la mala ejecución e ineficiencia de las operaciones logísticas diarias. Sin embargo, son las disputas fronterizas, el cierre sanitario de fronteras y las huelgas portuarias quienes detienen de manera monumental las operaciones logísticas de transporte. El costo de tales interrupciones es alto y se prolonga de manera crítica en el tiempo de recuperación. Aunque no ocurren con frecuencia, estos problemas a menudo quedan fuera del control del consignatario y ejemplos recientes de disrupciones en la cadena de transporte incluyen cierre sanitario de fronteras. La pandemia del COVID-19 creó una enorme disrupción global que impactó la red mundial de suministro. Se estima que entre las 1.000 compañías incluidas en la lista Fortune 2020, el 94% de ellas fueron afectadas negativamente por el COVID. Los bloqueos. El megaportacontenedores Ever Given encalló en diagonal en la sección sur del Canal de Suez, bloqueando una de las vías marítimas más transitadas del mundo. Las pérdidas diarias que se registraron fueron estimadas por $10 millones por día, bloqueando el 10% del comercio global. La falta de capacidad. En épocas de máxima demanda llega el punto en que los transportistas no pueden proporcionar suficientes equipos y operadores. Las empresas de transporte tienden a aumentar las tarifas del flete o aplicar cargos de temporada alta. Asimismo, existen los riesgos de fallas en la calidad del servicio debido a la congestión de las instalaciones, escasez de equipo y falta de operadores. Hemos identificado 5 categorías y detallado 13 riesgos específicos. Los peligros de la cadena intermodal de transporte son muchos y variados. La gestión de riesgos es parte integral de la gestión eficaz de transporte de mercancías, lo que permite la mejora continua al interno de la organización. Este proceso implica identificar los riesgos, sus causas y efectos con el objetivo de gestionar, reducir o eliminar amenazas en la cadena de distribución de la mercancía. El primer paso para gestionar eficazmente los riesgos de transporte intermodal es descubrir, definir, documentar y comunicar los riesgos antes de que se conviertan en problemas, disminuyendo el porcentaje de posibles pérdidas, desgaste de las unidades, pérdida del tiempo de los operadores, pérdida de combustible y el incremento en las emisiones de CO2. Tengo el placer de decirle mi charla sobre el oleoducto. Se denomina oleoducto a la tubería e instalaciones conexas, utilizada para el transporte de petróleo, sus derivados y bioetanol a grandes distancias. A pesar de que se puede construir los oleoductos bajo del mar, el proceso de altamente demandante tanto tecnológico como económicamente. La mayoría del transporte marítimo se hace por medio de buques petroleros. Se presenta una metodología para evoluciones y valoraciones de riesgo por corrupción en oleoductos. Aplicar el aseguramiento de la corrupción externas. El primer oleoducto Trans-Alaska. En el año 1917 se construyó una de las infraestructuras más ambiciosas del sector petrolífero. El oleoducto de Estados Unidos, fundado originalmente por un grupo de nueva compañía en 1962. Colonial Philippines es una empresa privada que tiene su sede en Georgia y que no cotiza en el mercado de valores en el oleoducto Colonial. Los oleoductos de Colombia. En el 2008, Ecopetrol anunció la construcción de un nuevo oleoducto en busca de conectar los llanos orientados con el Mar Caribe, aprovechando el tramo Caño Limón-Coveñas. El oleoducto bicentenario de Colombia tiene que transportar diariamente 450.000 barriles de petróleo crudo desde Araguaney, Casanare, hasta Coveñas, Sucre, en un tramo de 960 kilómetros. Los oleoductos son maneras más rápidas de transportar gran cantidad de petróleo en tierra y agua, comparado con los ferrocarriles, también un costo menor de unidad y también mayor especialidad. La construcción de oleoductos es compleja y requiere de estudios de ingeniería mecánica para su diseño, así como estudios de impacto ambiental en las áreas donde serán construidos. El petróleo se mantiene en movimiento por medio de un sistema de estaciones de bombeo construidas a lo largo del oleoducto y normalmente fluye a una velocidad de entre 1 y 6 metros por segundo. En ocasiones se utiliza el oleoducto para transportar 2 productos distintos o más, sin hacer ninguna separación física entre los productos. Esto crea una mezcla en donde los productos se unen. Esta interfaz debe retirarse de las estaciones de recepción de los productos para evitar contaminarlos. El petróleo crudo contiene cantidades variables de cera o parafina, la cual se puede acumular dentro de la tubería. Para limpiarla, suele enviarse periódicamente indicadores de inspección mecánicos a lo largo de la tubería, también conocidos como PICs, que son dispositivos que se insertan y viajan por la longitud de una tubería impulsados por el flujo de la misma, que se introduce por los extremos de esta y en las estaciones de bombeo.
Los oleoductos se utilizan principalmente para el transporte de productos refinados de petróleo a empresas de venta de petróleo u oleoductos para transportar aceites semiacabados a empresas de refinación y químicas. El producto tiene un bajo punto de congelación y no requiere tratamiento térmico. Al mismo tiempo, el petróleo se exporta en muchas variedades, en grandes cantidades y tiene muchos puntos de distribución. Los oleoductos son un ensamblaje de tubos de acero con diámetros internos que suelen oscilar entre los 30 y los 120 centímetros. Inspección y mantenimiento regulares. Realizar inspecciones periódicas de los oleoductos para identificar posibles fugas, corrupciones u otros problemas. Además, es importante mantener nuestro programa de mantenimiento, previo a garantizar que los oleoductos estén en buen estado y funcionamiento. Tecnología de detección de fugas. Utiliza la tecnología moderna de detección de fugas como sensores de alta precisión, sistemas de monitoreo de remoto, tecnología de detección de fugas basada en inteligencia artificial. Capacitación y concientización de personal. Proporcionar capacitación adecuada a los trabajadores encargados de operaciones de mantenimiento. Esto influye en la técnica de seguridad y manejo de emergencia, conocimiento sobre protección en caso de fuga o derrames. Mejora de infraestructuras. Invertir en infraestructura y aeroductos modernos existentes, aplicar material de alta calidad, de construcción basada en rústicos y de textura buena para material. Diversificación de fuentes de energía renovables. Promover la transición de fuentes de energía más limpias, renovables para producir y dependencia menos de combustibles fósiles. Los oleoductos pueden mejorar la seguridad energética al proporcionar un suministro estable y confiable de petróleo, productos derivados al petróleo. Impacto en la comunidad. La construcción y operaciones de oleoductos pueden afectar a las comunidades locales. Pueden haber beneficios económicos como empleo, oportunidades comerciales, pero también pueden surgir preocupaciones sobre la propiedad de la tierra o la seguridad o el ruido o la contaminación visual. Los oleoductos pueden contribuir al desarrollo económico a facilitar el transporte, distribución de petróleo, productos derivados de petróleo. Estos pueden generar empleo, aumento de inversiones, mejor infraestructuras en las áreas cercanas a los oleoductos. Reducción de costos. Los oleoductos son formalmente eficientes, relevantes transportes grandes volumen de petróleo a larga distancia, en comparación a otros métodos de transporte como el transporte por carretera o ferrocarril. Existe el riesgo de derrame en el petróleo en caso de fallas de oleoductos. Estos pueden tener graves consecuencias ambientales. Emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte de petróleo a través de los oleoductos puede contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero que son responsables del cambio climático. A medida de la transición hacia la fuente de energía más limpia y renovable se acelera, es posible que la demanda de petróleo disminuya a largo plazo. Tecnología de seguridad. Las perspectivas futuras incluyen el desarrollo e implementación de tecnologías más avanzadas para prevenir y responder la derrama de petróleo. En el contexto del cambio climático, es probable que la demanda y las políticas se centren más en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y la promoción de energía más sostenible a largo plazo. El mantenimiento adecuado de oleoductos es esencial para garantizar su operación segura y minimizar el impacto ambiental. Algunas sugerencias serían las siguientes. Control de corrupción. La control de corrupción es una de las principales preocupaciones de los oleoductos. Utilizar recubrimiento de protectores, sistemas de monitoreo y corrupción para prevenir la controlación de la tubería. Protección del entorno. Implementar medidas de protección adicionales como barreras de contención y sistemas de drenaje para evitar derrames a largo plazo o rupturas. Plan de respuesta a emergencia. Realizar simulacros periódicamente con el personal y preparado adecuadamente en caso de una emergencia grande.